Es muy lindo nada, compartir con compañeras de la carrera, nada, con colegas, con mujeres que piensan desde los mismos ángulos que pensamos, bueno, siempre, ¿no? A veces hay tanto alrededor, tanto ataque alrededor que es lindo cuidarnos y valorarnos. ¿Te escucha bien? Ah, porque ¿se escucha bien? Sí, se Porque escucha quería. perfecto. Ok. Sí. No, decía que es lindo estar en contextos en donde, bueno, nos cuidamos y nos autovaloramos los trabajos. Bueno, a ver, no, podría empezar a decir un poco que este camino que me llevó al estudio de esto fue un camino difícil. Creo que ninguna feminista se hace feminista porque quiere, sino porque no le queda otra, y porque el camino que tenemos no es un camino como que ha sido fácil, ni allanado, ni nada por el estilo. Em, en mí coinciden una mixtura de cosas. En este caso, bueno, vengo de una familia mixta y habité esa mixtura de las civilizaciones antagónicas en términos de Huntington, ese choque de civilizaciones, lo habité, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Estoy haciendo eh, em, unas comillas, lo habité desde muy chica y entonces siempre tenía la incertidumbre, la pregunta, dando vueltas de un montón de situaciones. Em, bueno, mi apellido es italiano, como verán, pero soy hija de una madre de origen sirio, musulmana, que tuvo esas relaciones clandestinas y prohibidas dentro de las religiones, eh, en esa época dentro de las dos líneas religiosas que eran muy fuertes. Por eso yo después me pongo a estudiar religión, porque no me quedaba otra opción que esa cuestión de los fuegos cruzados. Eh, y entonces, bueno, en esta mixtura en la que yo crecí, de un lado la familia de mi padre, de origen calabrés, católica, apostólica, romántica, como dice China Zorrilla, China Zorrilla en Esperando la Carroza, y del otro lado un islam muy fuerte por parte de la familia de mi madre. Por esas cosas de la vida me cambian de colegio de pequeña y terminé en un colegio islámico, que uno de los colegios islámicos más antiguos que tiene Buenos Aires, que lo fundó mi abuelo, entre otras cositas, de la familia de mi madre. Bueno, entonces, bueno, me crié ahí, dentro de la comunidad islámica de Buenos Aires, con esa minoría identitaria religiosa, dentro de un colegio religioso, y en esa época estaba más vinculado la identidad religiosa también a la identidad árabe, ¿no? El Islam llega a la República Argentina eh, a través de la migración, como llega el Islam a América Latina. Llega a través de la migración, y nosotros en Argentina tenemos la mayoría migratoria, que poco se sabe de esto, pero es la segunda corriente migratoria más importante del país, que es la corriente migratoria árabe, para decirlo de algún modo, mal dicho, turcos. Mal dicho, muy mal dicho, vuelvo a aclarar porque es una cosa que muy mal dicho turcos. Se les dice, en América Latina sucede que se les dice turcos porque llegaban con el pasaporte otomano.
llegaban con el pasaporte del desmembramiento del periodo de la Primera Guerra Mundial, cuando se desmembra el Imperio Otomano. ¿No? Entonces venían, tanto la corriente migratoria más fuerte que tuvimos en Argentina fue de Siria y del Líbano, y venían con el pasaporte otomano. Los que vinieron no fueron solo musulmanes, ¿no? Y esto es parte de la cosificación que se hace a todo el mundo islámico, a todo el mundo en términos de Edward Said, un gran escritor palestino, ¿no? Que escribe orientalismo como base fundacional de los estudios. eh, Él habla de lo árabo-islámico, ¿no? El mundo árabo-islámico. Entonces, ese mundo árabo-islámico es muy heterogéneo, ¿no? Por eso se hace todo el tiempo este reduccionismo, ¿no? Esta cosificación sobre el mundo árabe-islámico. La corriente migratoria que llega a Argentina era así de diversa. Cristianos de todas las iglesias ortodoxas, después de la cisma de las iglesias ortodoxas, hay 14 iglesias ortodoxas en el mundo oriental, digamos, del cristianismo oriental. Esto poco se sabe también, ¿no? Y entonces llegan a nuestro país y esta corriente. Y yo me crié en este contexto. Y después también tenemos toda la cuestión del proceso de la identificación de esta, digamos, de la comunidad en tanto a la identificación árabe o a la identificación religiosa. Aunque esto se suele confundir un montón, pero son dos identificaciones absolutamente distintas y diversas en sí mismo. Esto como para hacer un contexto de lo que es la República Argentina y en nuestro país. En nuestro país, la comunidad islámica, así como hay un mundo muy diverso en el mundo islámico, también está esa misma diversidad en otra proporción, claramente, pero está esa misma diversidad en la Argentina, ¿no? Argentina recibió muchísima migración, como decía, entonces tenemos la diversidad religiosa, hablando específicamente con respecto a las escuelas islámicas, tenemos las diferentes escuelas islámicas, hay en Argentina, hay todas las escuelas islámicas, está la escuela islámica sunita, que es la mayoritaria hoy en día del mundo islámico, la escuela islámica chiita, que tiene su mezquita, que es la mezquita Tawhid, que es la que más se alinea con toda la línea iraní, y bueno, el Centro Islámico de la República Argentina, que es fundado por las familias sirias que se han asentado alrededor de ello y que más que nada responden al imamato de la gran universidad que sienta jurisprudencia en el mundo islámico, que es la Universidad Al-Azhar, que es la Universidad de Egipto, ¿no? Que es la universidad más antigua del mundo islámico con respecto a lo que son cuestiones de jurisprudencia islámica, ¿no? Es, por ejemplo, es a donde se generan los consensos, si determinada corriente pertenece al Islam o no. No me gustan las comparaciones porque creo que alejan mucho, pero a veces son necesarias, entonces como para decir Belén se dejó de escuchar. Hace como ruido ahí. hola, a Ahí ver. sí. Sí, ahí sí. Ah, decía que no me gustan las comparaciones, pero bueno, a veces comparamos puede ser Vaticano del mundo islámico, aunque no tiene una única institución, ¿no? El Islam como religión, en ciencias sociales entendemos a las religiones como fenómenos sociales, ¿no? Son un fenómeno social en sí mismo, después está el hecho de creer o no, eso es otra cosa, pero negar que es básicamente una teoría que para las ciencias sociales no es
digamos, que genera muchísimo conflicto con lo que es la realidad. ¿No se escucha bien? Dicen ahí que hay auricular. A ver, voy a poner otros. Tengo acá otros auriculares, a ver. Ahí se escucha. Sí, Bueno, joya. Así había como un ruido. entonces eran los auriculares. Bueno, entonces, básicamente estaba diciendo que el Centro Islámico de la República Argentina responde a la Universidad Al-Azhar, que es la Universidad de Egipto. Y entonces tenemos verdaderamente, nombre dos, pero hay toda esa diversidad islámica la hay en instituciones pequeñas en la República Argentina. Lo que se genera mucho ruido, y eso no sucede solo en Argentina, sino que se replica lo mismo a otros países en donde hay comunidad islámica, en donde el Islam llega a través de la migración, lo que se replica mucho es esta tensión que se genera entre los ámbitos, bueno, que no sucede solo con el Islam, ahora sí lo podemos a pensar, pero esta tensión que se genera entre los ámbitos académicos, los estudiosos de la academia y las comunidades que viven su fe, ¿no? Y esta tensión, si nos ponemos en parámetros de otras cosas, de otras tensiones, también lo vemos en un montón de otros estudios. Y esta tensión se genera claramente. Las comunidades tienden a un status quo muy, muy importante, entonces es muy complejo. Y todo esto era también para decir que a veces mi posición es compleja, justamente por estar en esta dualidad, en habitar estos mundos en donde claramente los principios ordenadores son distintos, o sea, los principios ordenadores de una comunidad religiosa y sus jerarquías son absolutamente diferentes a los principios ordenadores que podemos tener desde las ciencias sociales, o cuando te parás como una persona, una cientista social, o como cuando te parás tu análisis, cuando se para tu análisis para analizar el caso de un Estado. Este es el caso, por ejemplo, de Irán, ¿no? Por ejemplo, para poner solamente un ejemplo. Entonces, como yo siempre digo, digamos, no es lo mismo, o sea, pasan un montón de cosas que suceden con la cuestión Islam en el mundo de un tiempo a esta parte. Hay una cuestión geopolítica muy fuerte, hay una connotación negativa muy fuerte a todo lo referido a lo islámico. Todas las palabras tienen muchísima carga de sentido, desde todo lo que se refiere a Islam político, hay una estigmatización muy fuerte y hay una carga de sentido muy fuerte. Con todo esto, ¿no? Con una carga de sentido que no es nueva, sino que viene desde el siglo XVIII a esta parte, ¿no? Hay un sentido dado por los principales orientalistas, que fueron los colonizadores, ¿no? Los principales orientalistas fueron ingleses y definieron, por ejemplo, Medio Oriente. ¿Desde dónde es medio? La connotación Medio Oriente. Medio Oriente es desde la mirada de Inglaterra, ¿no? O sea, y así es todo. Entonces, por eso es un libro fundante, Orientalismo, de Edward Said, porque ahí él hace una genealogía histórica, porque él venía de la rama de la literatura, había estudiado literatura inglesa, y entonces es también muy, muy interesante cómo en ese libro, que fue una tesis doctoral, en cómo él hace un rastreamiento de lo que era la tecnología de la época, que era y fundamentalmente la literatura, que generaba contenido, y esa generación de contenido era todo el tiempo una estigmatizaciones hacia lo que es, ¿no? Esa construcción, esa ciencia ficción sobre lo que es Medio Oriente, ¿no? Lo que son los árabes. Hay una ciencia ficción creada y hay una exotización creada a través de lo que es
el árabe, ¿no? Esta cuestión del salvaje, esta cuestión de la persona atrasada, ¿no? Esta definición por antonomasia de lo que es el otro, esa otredad que está marcada de sentido. ¿Desde dónde? Desde una mirada supremacista. Y todo esto no es arbitrario, desde lo que hablaba Edward Said cuando publicó Orientalismo en el año 78 hasta ahora, todo lo que ha sucedido. Cambió el escenario geopolítico, y hay una declaración de Henry Kissinger cuando cae el muro de Berlín, que dice, bueno, ahora el enemigo es el Islam, ¿no? Entonces, hay una composición geopolítica marcada por el escenario de poder, en donde hay que crear un enemigo en común. Caída la Unión Soviética, digamos, la necesidad de crear ese enemigo, ¿para qué? Yo siempre digo, las guerras no se sostienen, las invasiones no se sostienen solo con el acto en sí mismo, se tienen que sostener con ideas, con consensos sociales. Las personas que tenemos esa formación social lo sabemos, ¿no? Sabemos todo el aparato ideológico que hay detrás de cada acción. Entonces, yo siempre digo, esta carga de sentido que se le da ahora, cada vez que hay algo, que hay tantísima especulación y morbosidad y espectacularización en los medios de comunicación, siempre sucede algo, solo por el hecho. Por ejemplo, yo hago preguntas que pienso disparadoras de esto. Solo le hacen entrevistas a personas musulmanas solo por el hecho de ser musulmanas, ¿no? Como si solo el hecho de ser una persona de identidad religiosa islámica, si solo el hecho de ser una persona musulmana, tengas la obligatoriedad, tengas la obligación y la carga de responder por 1.800 millones de seres humanos que hay en el mundo islámico y por todo lo que sucede en el mundo islámico. Cuando en verdad, digamos, hay de la población islámica, bueno, no es lo mismo ser una persona con formación social que ser una persona musulmana. Digamos, son cuestiones absolutamente diversas, ¿no? Y creo que esta carga, esta exigencia del mundo occidental, blanco, es una exigencia que habla desde un lugar supremacista, porque claramente a ninguna persona cristiana se le pregunta en los medios masivos de comunicación, no sé, ¿por qué, no sé, la derecha cristiana de Irlanda cometió todos los ataques terroristas o sea, digamos, nadie se pone en tela de juicio sobre los fundamentalismos cristianos y hay un montón. Entonces, eso es una buena pregunta como disparador cada vez que puedan ver algo así en los medios de comunicación. Por otro lado, entender que el contexto es un contexto complejo para ya abordar el tema y que tiene justamente esta carga de sentido y que de esta carga de sentido tampoco responde mucho el mundo islámico a esto, ¿no? No hay, al generarse ese vacío, así como existen los orientalismos de este mundo occidental, también existe otro término que es muy bueno, que son los occidentalismos, ¿no? Y esa brecha, o sea, la respuesta que hay desde el mundo islámico es una respuesta volátil, digamos, ¿no? Es una respuesta que no tiene mucho contenido, cuando solo el contenido es con un lenguaje religioso, vamos a decirlo de algún modo, ahora pensando con, por ejemplo, el caso iraní, y que claramente están hablando dos idiomas distintos, un mundo que no ha atravesado el proceso de laicidad.
Entonces, eso también hay que comprenderlo. Cuando se estudia religiones, se entiende que el proceso de laicidad por el que pasó el mundo occidental, claramente no es un proceso que ha pasado por el mundo islámico. Entonces, estamos hablando ya de contextos distintos, con potencias que instrumentalizan esto, lo instrumentalizan para, bueno, enquistarse en los poderes. Y eso es lo que yo digo desde el punto de vista de los feminismos, que es muy complejo. Estos últimos días ha sucedido que claramente yo, con pensamientos que tengo y que reafirmo, que el Estado a los feminismos nos va a traicionar siempre, eh, es, digamos, yo creo que desde una mirada feminista no podemos estar defendiendo estados, ¿no? Eso puede sonar polémico, tal vez, para algunas personas, pero es simplemente, es el punto de vista desde el que pienso cuando pienso desde las mujeres, ¿no? Entonces, cuando pensamos desde una mirada de género y cuando pensamos cómo se instrumentaliza estos cuerpos territorios femeninos para el uso sistemático de a favor o en contra, ¿no? Y cuando se pone a las mujeres en ese campo de batalla. Y eso es lo que está sucediendo ahora con toda la morbosidad que hay alrededor de las mujeres iraníes, y es lo mismo que sucedió el año pasado alrededor de las mujeres afganas. Entonces, y poco se habla de que quedó truncado el acuerdo nuclear con Irán en la administración Biden, y que Irán está teniendo un bloqueo internacional desde que ya tenía una crisis económica muy fuerte y empeoró su situación económica y política desde el bloqueo con la administración de Trump, y poco se habla de la escasez directamente que tiene ya el Estado iraní para pagar, por ejemplo, las pensiones a sus mártires, a sus mutilados de guerra, que tiene gran parte de la población mutilada de guerra por eh, la guerra Irán-Irak. Y poco se habla de los docentes o sea, hoy en día, según los índices propios del gobierno iraní, para acceder a estar por arriba, ¿no?, de la línea de pobreza son $250 al mes. Ellos no están cubriendo eso en su población ni con el 50% de la población. O sea, hoy en día hay más del 50% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, para que cualquier gobierno, y acá hablo desde la mirada de la ciencia política, ¿no? Digamos, hay más politólogas en la sala, por favor, un feedback para no hablar sola, pero lo que digo es, cualquier gobierno de línea fascista, cualquier fascismo se sostiene con base social que sostenga al líder, ¿no? Con base social, con la fidelización de esa base social. Si no hay fidelización de esa base social, esos indecisos se empiezan a correr. Bueno, no es el mismo escenario que en 1979 en la Revolución Islámica. Raisi no es Khomeini. Entonces, digamos, es un gobierno, es un Estado que está desgastado, que hay una base social que está desgastada.
Y con esto, porque cuando yo hablo de esto, hay periodistas que tienen una doble y mala intención, entonces te dicen, bueno, entonces estás o sea, con esto no es que no reivindicamos toda la lucha y la agencia que hay, agencia en sentido de ciencias sociales, que es la capacidad de acción pública, la capacidad de acción que tienen las mujeres en su propia agenda y que están teniendo ahora. Pero quiero agregar algo para la herramienta de análisis, para no pensar todo desde un blanco, como, ¿no? Para no polarizar todo, sino sumar herramientas de análisis. Esto no es nuevo. Las personas que estudiamos el caso iraní o que se estudia, digamos, Irán tiene la marcha de los pañuelos blancos, que es los días miércoles. Una vez, Irán tiene una historia, primero. El Islam en Irán, el Islam es una religión que tiene 1400 años de existencia, 1439 para ser preciso. El pueblo persa, que no es árabe, que es persa, el pueblo persa tiene 7000 años de historia. Digamos, el Islam es absolutamente nuevo. Con estos términos se habla, es nuevo en un país como Irán. Antes de asumir la administración de Khomeini y de que se arribe a esta república islámica con estas leyes de los ayatolas, estaba el régimen del Shah. En el régimen del Shah, que era un régimen colonial y dictatorial, se mandaba a las mujeres, se obligaba a desvelarse a las mujeres, ¿no? Se obligaba a que las mujeres no lleven el velo en la calle, en la vía pública. Se prohibía el uso del velo a un punto absolutamente violento, tan violento como ahora se exige la obligatoriedad del velo. Una u otra medida que son punitivas, en una y en la otra estamos hablando del control del uso de los cuerpos femeninos. Entonces, es importante señalar y marcar que el sentido del uso del hijab, que es el pañuelo, así como el sentido de otras múltiples palabras dentro del Islam, tienen sentidos polisémicos, que significa que tienen una multiplicidad de sentidos, no uno solo. El hijab es paradigmático porque tiene un sentido identitario, tiene un sentido identitario religioso, tiene un sentido de lucha anticolonialista, tiene un sentido político, tiene un sentido de diferenciación, tiene una multiplicidad de sentidos. Obviamente que hay muchísimos colectivos de mujeres que están en contra de la obligatoriedad, como hay otros tantos colectivos de mujeres que están a favor del uso. El problema es lo punitivo, porque en lo punitivo está el patriarcado ejerciendo su poder. Y en ese patriarcado que está ejerciendo el poder en los cuerpos femeninos está el juego geopolítico de poder. Y el problema también es que en ese juego geopolítico y en ese fuego cruzado de este escenario actual que estamos teniendo, cuando no es arbitrario que todo esto también suceda, cuando el 16 de septiembre estuvo la cumbre de los grandes asiáticos en Uzbekistán, donde vimos una foto con Putin, con los líderes rusos, chinos, de la India e iraníes, hablando de el comercio indio-pérsico para los productos rusos para que arriben a Europa. Entonces, permítanme también poner un poco en duda la verdadera preocupación internacional por las mujeres iraníes. Y si esto que sucede en su política interna, ¿no? Si todo esto que está sucediendo, que es
la movilización social tan fuerte y tan grande por un gobierno desgastado, por una pobreza muy fuerte, por millones de factores que pueden desgastar cualquier gobierno, por una represión muy fuerte, por un estado policíaco muy fuerte, y por consensos que ya no son más consensos, como en todas las sociedades, como en todos los estados ha sucedido, si no se está instrumentalizando desde Occidente con otros motivos. Porque también así es la hipocresía de Occidente cuando tiene que recibir a esas mujeres musulmanas en sus propios territorios. Ese racismo institucionalizado que tienen todas las potencias, tanto europeas como los Estados Unidos, cuando tiene que recibir a las mujeres musulmanas en los territorios de libertad. Entonces, el escenario es, yo creo que es bastante más complejo que habilitar un reduccionismo. Y una cosa más que quisiera agregar es este tema de lo polisémico, en el sentido de todo lo que se piensa sobre el mundo islámico, es realmente para pensar, porque, por ejemplo, en el sentido propio de las palabras, lo que dicen las palabras, ¿no? La palabra yihad, por ejemplo, tiene una connotación de sentido, si la leemos en algún diario, en alguna nota, ¿no? La palabra salafismo tiene una connotación de sentido, inclusive takfirismo, yo leo y me llama poderosamente la atención. El diario pone este grupo takfirí, no aclara, no está aclarando, queda por entendido de que es el grupo takfirí. Ok, entonces, digamos, y también como esos mismos medios, depende de dónde sea, si está aliado o no a las potencias, las personas que salen a protestar son pobres civiles que están siendo reprimidos, y si las protestas son, no sé, al gobierno como de Piñera, de absoluta derecha, aliado con los Estados Unidos, eran rebeldes que la policía salía a poner el orden de los salvajes. Entonces, hay que poder analizar y generar herramientas desde otros lados, me parece, un poquito. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Me parece, bueno, que todo ha sido súper interesante en términos de estas lecturas que también a nosotros muchas veces nos exceden, ¿no? Bueno, como me parece interesante rescatar de lo que vos contabas, como esta mirada que tenemos desde Occidente, que muchas veces es la única a la que accedemos, ¿no? Entonces me parece que trabajos como el tuyo, que vienen desde hace tanto tiempo también, leyendo desde otros lugares estos territorios y estas disputas geopolíticas no solo sobre la geografía en el sentido tradicional, sino también sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos territorios de las mujeres en estos territorios geográficos, en el marco de estas disputas geopolíticas, me parece que nos ilumina un montón y nos abre un montón de preguntas, ¿no? Poder mirar estos procesos desde otros lugares desde los que no los solemos mirar. No, para nosotros, bueno, esto que vos decías no es muy lejano, para muchos de nosotros, para muchas de nosotras, pensar en estas configuraciones no occidentales, ¿no? Desde una mirada que deje de lado los prejuicios. Así que te agradezco un montón en ese sentido. Yo quería rescatar como 2 o 3 cosas que me parecieron interesantes. Si querés hablar un poco más, o si por ahí alguna de las compañeras que nos acompañan por acá, o de las compañeras que están en YouTube, quieren aportar algo. A mí me pareció muy interesante esto que contaste al principio de que la laicidad no ha atravesado a estos países, ¿no? Bueno, ¿y cuál es ahí? Me aparece la pregunta de, bueno, ¿cuál es el rol de los feminismos en ese proceso? Si se plantea, o en qué medida se plantea una laicidad del Estado, y también qué pensamos de eso, ¿no? Porque también el modelo de un Estado laico es un modelo súper occidental. Entonces también a mí la primera pregunta que me sale como occidental es,
o la primera cuestión que me sale es pensar, bueno, sí, el Estado tiene que ser laico, pero también, bueno, que entiendo que esa es una discusión y me gustaría como saber un poco más de qué rol están jugando los feminismos en ese proceso, bueno, eso, qué puedes decir de eso. Eh, y también me pareció muy interesante, quería preguntarte ahí un poco, cuando vos hablaste también de la pobreza en estos estados, ¿no? Bueno, ¿cuál es también el lugar de los feminismos, ¿no? Entiendo que también, como sucede en nuestros países, la pobreza está feminizada, además, ¿no? Entonces, bueno, eso también se me parece como una pregunta en qué sucede con esto. Pero bueno, no voy a monopolizar la palabra y voy a dejar a los compañeros que tienen levantada la mano antes de darte la palabra de nuevo. Dani. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Belén. La verdad que a mí me llena de orgullo escucharte, además de aprender un montón y de que estés llevando adelante estas tareas desde este compromiso, ¿no? Porque si algo tienen los feminismos en general son estas militancias también activas por transformar la realidad, pero también estos relatos en primera persona que se van tejiendo en relatos colectivos, ¿no? Digo, eso a mí me emociona mucho y me dejan varias cuestiones para pensar. Y tengo dos cuestiones que, como para pensar, no sé si hay respuestas a la segunda, no sé si tanto como a la primera. La primera es vincularlo con la interseccionalidad, ¿no? Porque hablamos del Estado, hablamos de las sociedades islámicas en estos estados, ¿no? Que los corsets de los estados, que son categorías eminentemente occidentales, de las pobrezas, pero también de cómo se interseccionan con diferentes fenómenos, digo, mujeres pobres musulmanas en situaciones de guerras y de violencia ¿no? que migran forzosamente y que también hay procesos aún más que son muy violentos en aquellas sociedades a donde van para tener, no sé, una mejor condición de vida o escapar a la violencia o a la situación de guerra, guerras que son externas muchas veces, digo, cómo todo eso se va generando la complejidad de hacer, ¿no? de poder tener una respuesta frente a eso, una respuesta desde el análisis, la investigación, pero también política, digo, cómo todo eso va complejizándose. Así que esa es una primera cuestión, sobre todo también tratando de sacar el velo ¿no? de mujeres blancas, hablando sobre o queriendo proteger, ¿no? mujeres musulmanas, me hace acordar a algo que plantea también Karina Vidaseca, que es una amiga en común, también desde el respeto, ¿no? de cómo abordar estas complejidades y estas cuestiones. Y la segunda cuestión que a mí, que tiene que ver un poco con nuestra charla introductoria, que me genera ruido, es que también la universidad es una institución moderna occidental, ¿no? Y vos empezaste hablando de, ¿no? Cuando hiciste todo el recorrido y nos formaste también a nosotras en cuestiones muy centrales para entender el Islam, hablaste de una universidad, ¿no? Usaste la categoría universidad para pensarlo. Entonces también cómo es una lucha como mujer que se define a sí misma feminista y a su vez, ¿no? musulmana, cómo dar esa lucha desde una institución que tiene un montón de ventajas por ser una universidad donde es el ámbito del pensamiento crítico, pero que no deja de ser una institución moderna, ¿no? que fue moldeada y que tuvo un objetivo al momento de ser creada, ¿no? que es decir, a la par que la configuración de la ciencia moderna, decir qué es ciencia y qué no es ciencia, y en ese qué no es ciencia, quiénes son los que no entran, qué pensamientos, qué saberes, qué personas de carne y hueso no entran en ese espacio, y que por más que hayamos, no sé, haya muchos espacios progresistas dentro de las universidades, sigue siendo una institución que también es conservadora. Digo, y ahí también hay otra cuestión en términos de quién tiene el saber autorizado para hablar digo, ¿no? Porque también se van configurando estas cuestiones que van muy al centro de las producciones de conocimiento y de saberes, sobre todo también para trabajar con estas comunidades, con estas mujeres. Volviendo a lo que decía Leti también de pensar en clave feminista. Bueno, eso, nada, muchas gracias. Fue medio errático lo que dije, pero por ahí venía la idea.
empiezo a hablar o alguna compañera que quiera, Sí, bueno, como disparadores de temas, ¿no? Empiezo por el final. Em, no es arbitrario que haya tan pocas personas dentro de la comunidad islámica que se pongan a estudiar estos temas. Si nos ponemos a pensar un poquito, tampoco es arbitrario, en el caso este que decías, mencionabas de la genia de Karina, tampoco es arbitrario que personas de las comunidades wichis ingresen a la universidad y se pongan a estudiar sobre sus propias problemáticas que las violentan día a día. El camino de meterte con lo escabroso y absolutamente violento en el que te criaste, es un camino muy difícil. Y es un camino que, y acá viene el tema de la interseccionalidad, te deja un poco sola. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene una mirada peyorativa y negativa de la jerarquía cientificista, ¿no? Del análisis, de cualquiera que sea, ¿no? ¿Por qué te vas a estudiar? Te vas a poner a leer lo que dice Huntington sobre los musulmanes. ¿Entendés? Nosotros somos la fe, nosotros somos la jerarquía y vos nos debés soberanía, tu soberanía y la palabra y la jerarquía, ¿dónde está? A buscarla a las fuentes religiosas. Bien. Eso por un lado con tu comunidad. Y por otro lado, en los ámbitos académicos es, ¿qué? ¿De qué? ¿El Islam? No. Yo estuve, no voy a decir nombre, pero estuve en una cátedra en donde, en la Facultad de Ciencias Sociales, la Universidad de Buenos Aires, Ciencia Política, en donde un profesor dijo que a todas las mujeres musulmanas se le practicaba la ablación del clítoris. En un teórico, en un aula que tenía, no sé, 200 personas. Y yo miraba para los costados diciendo, no, no puede ser esto. No puede ser esto. Nadie va, y todos, ajá. Claro, la universidad genera sentido. Es una institución burguesa, blanca, occidental, con carga de sentido, con carga de, y hegemónica. Y que se juegan jerarquías de poder y luchas de poder también por los temas. Ustedes lo sabrán más que yo, qué tema poder dar, qué tema no, ¿no? Y tampoco es arbitrario que en mi búsqueda propia, esto lo puedo hablar desde mí, la verdad es que no, me pasó que no encontraba. Yo quería estudiar esto, me di cuenta que quería estudiar, o sea, me interesaba, siempre tenía una pregunta, creo que los que estudiamos, las personas que estudiamos ciencia política, ¿no? Tenemos una pregunta por el poder, ¿no? Había una pregunta por el poder. Yo tenía esa pregunta por el poder, no estaba bien definida, pero tenía una pregunta por el poder, porque siempre me crié en ambientes absolutamente rígidos, sobre todo para las mujeres. Es muy rígido. Entonces, yo tenía esa pregunta por el poder, pero después, bueno, cuando se desglosa, ¿no? Toda la carrera, las bases europeas de todo el poder, qué sé yo cuando pasaba toda esa teoría en mi cabeza, le hacía el filtro de la cuestión islámica, no me pegaba ni con él, o sea, esto claro, yo voy a mi casa, le digo esto a mi abuelo, me mandan a la mierda, se lo digo a mi tío, me asesinan, me cuelgan Entonces, yo decía, bueno, decía yo, esto, claro, toda esta laicidad, acá volviendo al tema que hablaba, toda esta laicidad no, claro, y yo cuando quería mencionar solo la palabra religión dentro de ciencia política, era como que yo estaba, no sé, era más fácil hablar de nazismo que de religión. Y
después cuando si nos ponemos a estudiar religión, entendemos que el proceso de laicidad fue tan fuerte y violento también, que tiene la misma lógica que el proceso de extrema religiosidad. Si miramos con la misma vara del sí por sí, ¿no? Como esto es la fórmula, esta es la verdad absoluta de cómo tiene que ser algo, y si lo ves con esa lógica, es la misma, de un lado y del otro. Creo que lo complejo del círculo en donde está la cuestión de todos los fenómenos religiosos es poder analizar más allá de las imposiciones que haya, de un lado u otro de esas teorías, ¿no? Y después cómo pensar esa carga de contenido que tiene para esas poblaciones y esos principios ordenadores de. Ahora, también no es importante mencionar que en el mundo islámico no se puede pensar el mundo islámico, así como yo creo que no se puede pensar nada en el mundo, sin pensar el fenómeno de la colonización. Así como pensar América Latina sin el fenómeno de la colonización. O sea, la creación. Hoy justo estábamos hablando de eso en la clase que tuve sobre Islam político. El concepto de Islam político, el concepto propio de Islam político, la génesis de cómo se empieza a pensar por determinados grupos islámicos, que el Islam sea parte del Estado, empieza con la invasión colonizadora. A lo que me refiero es, la colonización modifica las raíces religiosas, las interpretaciones genera reacciones que fueron más violentas, o sea, la colonización fue un proceso absolutamente violento y esas reacciones que se generaron fueron aún más violentas. Una de las creaciones salafistas más importantes como hito es la Hermandad Musulmana, que es de principios del siglo pasado en Egipto. Y Egipto estaba atravesando un proceso de colonización absolutamente fuerte con Inglaterra y después todo el conflicto del Canal del Suez que tuvo, que conectaba los grandes productos y, con toda Europa, ¿no? Que conectaba sobre todo con Inglaterra. Entonces, si ustedes se ponen a leer los principios de lo que escribían sus escritores intelectuales, que se pasaron toda su vida en las cárceles, escribieron desde las cárceles, ¿no? Siendo torturados en diferentes periodos, ¿no? Unas situaciones, digamos, son de volver a las raíces, ¿no? Volver todo el tiempo a una sociedad con la moral islámica, de volver, digamos, ¿es esto o la muerte? ¿No? Estas dicotomías que generaban las reacciones coloniales. Y es propio de la época. Y así empieza a suceder una avanzada, depende de las regiones, y después esto se instrumentaliza cuando llega al poder. Pero, digamos, para pensar un poquito la situación del Estado, es una situación, es complejo cuando se instrumentaliza esto, porque a su vez no tenés una sola institucionalización, no hay un Vaticano, ¿no? Vuelvo con el tema. Entonces hay escuelas. Lo que dice la escuela islámica chiita, que es la de Irán, no es lo mismo que el wahabismo, la escuela wahabita que vive Arabia Saudita, del cual no, nadie lo menciona porque es aliado de los Estados Unidos. O Qatar ahora, que tiene una lavada de cara tremenda con el tema del mundial y toda esta espectacularización. Entonces, y juro que Qatar tiene leyes tan fuertes con respecto a la obligatoriedad del velo o más que Irán. Pero nadie menciona eso. Como nadie menciona las leyes
de esclavismo moderno que están teniendo para construir esos grandes estadios de fútbol que se están construyendo a tiempo veloz y récord, gracias a las muertes de miles y miles de migrantes ilegales. Entonces, o sea, nadie está mencionando eso, ni las represiones que hay en Qatar, no, se menciona lo que sucede en Irán. Entonces, es importante pensar que el mundo islámico es absolutamente heterogéneo, y entonces que estas leyes, de hecho hay países que tienen mayoría islámica y que tienen un estado laico. Las represiones van por otro lado, también hay, pero van por otro lado, no van por el lado de la religión. Siria. Bueno, el caso sirio. En Siria gobierna la República Socialista, que, déjenme decir, que tiene un estado policíaco de terror. Yo me crié con las personas de la comunidad siria. Cada persona que venía, paradigmático ver esto para nosotros que nos criamos en democracia, ¿no? Venía una persona siria en la Argentina, yo recuerdo, era adolescente, después, cada vez que venían, siempre, ¿no? Venían a las familias, entonces nos hacíamos conocer Buenos Aires y todo. El pánico que tenían cuando estaban en la calle. Yo recuerdo de pequeña, y entonces preguntarle a mi mamá o a mis tías, ¿por qué tiene tanto miedo fulanito, menganito? No, porque en Siria es distinto, no, porque en Siria es distinto. Entonces yo me acuerdo que una vez se empezaba a preguntarle, digo, ¿pero por qué? No, no, porque te miran, te miran, te miran, te miran. Y hay una palabra que cualquier sirio sale corriendo cuando la mencionan, que es mujabarat. Mujabarat es el servicio secreto. El servicio que no es tan secreto, que está en todos lados, y es básicamente el estado policíaco, que no está institucionalizado, pero sí está institucionalizado. Y ese servicio de estado policíaco hace que sus ciudadanos vivan bajo situaciones de constante represión pública. Pero sin embargo, Siria es un país laico, su constitución es laica. La mayoría de sus habitantes son musulmanes. No sé, en Siria habrá, no sé, pero el 80% de su población debe ser musulmana. Sin embargo, las mujeres en la calle no tienen la obligatoriedad del velo, se visten como occidentales, digamos, no, la represión pasa por otro lado. Pero digamos, hay países árabes o de mayoría islámica que no tienen la sharia islámica, en donde la religión se vive más como un ambiente o algo de su vida privada, aunque es el consenso mayoritario, ¿no? Pero no hay esa obligatoriedad desde el Estado. En todo esto que estamos hablando, hay que pensarlo por categorías. La categoría geopolítica, la categoría religiosa islam, la categoría patriarcados, tanto los patriarcados occidentales como los no occidentales, como los patriarcados islámicos, todas esas categorías, y sumarle una categoría más, que es la categoría de la mirada de género. Cuando pensamos desde la mirada de género, ahí tenemos el gran fenómeno de la interseccionalidad, que es un término acuñado por las feministas negras en los Estados Unidos. El término es acuñado porque básicamente ellas dicen, ok, nosotras tenemos que salir a defender la lucha de las blancas cuando las blancas no están pensando en nosotras. O sea, tengo que salir a defender, o sea, las blancas quieren derechos, pero cuando llegan a sus casas no tienen el mismo derecho para la empleada doméstica que es negra, que está en su casa. Si tiene que ser una lucha, tiene que ser para todas. Y acá no es lo mismo la categoría mujer, que ya es una categoría de subalternidad en este mundo, sino mujer blanca, norteamericana, clase media, mujer negra, centroamericana, migrante, viviendo en los Estados Unidos, o etcétera, 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 de combinaciones posibles. Entonces, es muy interesante, yo escuchaba a una escritora que escribe desde
el feminismo islámico, que es marroquí, que ella decía, a mí, no, a mí me llaman poderosamente la atención lo que dicen los líderes religiosos de mi país, dice ella, porque yo os escuché decir, no, a nosotros las feministas, el feminismo blanco no nos da miedo, porque si la verdad, estos líderes, ¿no? Que son los que hacen las leyes de derecho de familia, pero nosotros las feministas blancas no nos da miedo, porque ellas niegan la religión. Las feministas, el feminismo blanco niega la religión, dice que las mujeres, si las mujeres tienen alguna fe, no entran en el feminismo. Entonces, a nosotros esas feministas no nos dan miedo. Las que sí son peligrosas son las feministas islámicas, dijo este hombre en una conferencia, y ella se reía mucho. Esta mujer se llama Asma Lambaret, y ella decía eso y era muy gracioso, y entonces dice, y claro, porque ¿qué es el feminismo si no es meterse en los centros de poder? ¿Y qué es la religión si no es un centro de poder? En los diferentes ámbitos de este mundo, la religión es un centro de poder. Que los feminismos excluyan como lugar de lucha los centros religiosos, hay algo errado en sí mismo. Entonces ahí viene el fenómeno de la interseccionalidad y de poder pensar en estas mujeres que se piensan como musulmanas, pero que no tiene por qué haber un feminismo que las excluya. Entonces empezó a haber desde la década del 80, principios de los 90, un fenómeno de académicas, y hay que reconocer que son personas, son mujeres que se han ido de sus países y escriben y producen desde centros intelectuales, pero no desde sus lugares en donde hay grandes académicas que están pensando y que están poniendo en tela de juicio, están haciendo un revisionismo sobre los principios islámicos, diciendo, nosotras somos musulmanas, esta categoría no la vamos a eliminar de nuestras vidas, nuestra identidad se compone como una mujer musulmana. Hay algunas que están de acuerdo con el uso del velo, otras que no, digamos, ¿qué feminismo tiene una sola postura? El debate que tuvimos en el 2019 en el Congreso Feminista era por si, yo no podía querer, pero si la palabra si se le adhería la categoría, si era nacional, ¿no? ¿Se recuerdan eso? Si era nacional, Plurinacional. o si era plurinacional, o si, bueno, entonces no hay un solo feminismo, ¿no? Es un movimiento de pensamiento, en este caso, de revisionismo sobre un Islam que fue contado por hombres y leído por hombres, interpretado por hombres, para dominar, instrumentalizado para dominar socialmente y enquistado en el poder. Entonces, ellas están pensando esto, están poniendo en tela de juicio, hay un Corán reescrito por una mujer, que ella se ella es imán, tiene una mezquita dirigida en Nueva York, se llama Amina Wadud. Ella escribió un Corán, interpretado por ella, todo el Corán, hizo una exégesis coránica sobre el gran libro, ¿no? Algo que para todos los ulemas y los grandes poderosos sería como, y grandes jerarquías dentro del Islam, algo, o sea, no, jamás visto. Y así, también otro gran fenómeno que se llama Euroislam, que es el fenómeno de conversión, sobre todo que se da
en Europa, pero también hay muchísimo en América Latina, pero es el fenómeno de conversión al Islam. Entonces hay muchísimas mujeres muchísimas personas, pero mujeres también, que son conversas al Islam y también que se ponen a escribir desde esa otra categoría, ¿no? Identitaria. Y así hay mucho. Recomiendo un libro que está en Argentina, que es bueno, debe estar al revés, que capaz que ya lo vieron, Feminismo e Islam, que lo sacó la editorial del Le Monde Diplomatique, Capital Intelectual, y es un compilado de varios artículos de estas mujeres sobre lo que piensan sobre el Islam y por qué, ¿no? ¿Por qué se empezaron a pensar eso? Y muchas hablan desde en primera persona, ¿no? Y eso está genial. No hay nada mejor que pueda hacer una mujer que hablar sobre su vida como si su vida importara, porque su vida importa. Entonces, está bueno que hable, que hable de eso. Y bueno, eso. Bueno, Belén, te agradezco un montón. Me parece que, bueno, además de todo lo súper interesante que nos contaste, me parece que está buenísimo tener otras voces que hablen de estos temas, pero sobre todo me parece interesante, o me parece que siempre estas intervenciones, por lo menos las que hemos tenido en este ciclo, siempre nos dan la pauta, recuperando a nuestra querida Cynthia Enloe, de que lo personal es internacional, ¿no? Y de que son nuestras vidas personales y nuestras historias las que nos llevan a discutir estas cuestiones y a poder dar nuevas miradas sobre cuestiones que han sido habladas desde una perspectiva sesgada durante mucho tiempo. Así que te agradecemos que nos hayas aportado otra mirada sobre este tema, ha sido un placer tenerte por aquí, y bueno, nos Gracias. seguiremos viendo con vos y con todas las compañeras que están por aquí, tanto en el Zoom como en el YouTube. Les agradecemos mucho por haber estado aquí, y bueno, nos seguimos viendo.